No se puede. Ahora se puede. Gracias, señor ministro. Muchas gracias, Judge Salvo. And we will hear now from Dr. Leticia Gomes, who is the head of the Catastrophic Insurance Fund in Uruguay. And one of the things we would like to know is whether the complaints you receive, the demands, they refer only to pharmaceutical drugs, or you also receive complaints related to waiting lists, interventions, and so on. Someone mentioned that most of them are about pharmaceuticals, but in some cases they have a larger scope. Bueno, buenos días. Reitero el agradecimiento y por esta oportunidad y más adelante voy a explicar cómo fue que en realidad el Fondo Nacional de Recursos empezó en esto un poco antes de noviembre de 2011. En cuanto a la pregunta, el panorama que se presenta para el Fondo Nacional de Recursos y también para el Ministerio de Salud es más que nada referido a la cobertura de medicamentos y es muy extraño que se plantee algún reclamo que tenga que ver con la cobertura de actos médicos y cuando esto se produce refiere a determinados actos médicos muy complejos y que tienen de todas maneras otra opción terapéutica prevista y cubierta por el sistema. A mí me gustaría empezar la conversación diciéndoles que mi idea es circunscribirme al caso Uruguay, como dice nuestra presentación. Y la pregunta inicial, pienso que para todos los sistemas, pero para el caso Uruguay es, ¿queremos tener un sistema de salud, sí o no? ¿Es mejor para la población tener un sistema de salud, sí o no? Y Uruguay ha definido que sí. Uruguay tiene un sistema de salud, que ya el señor ministro lo ha explicado y planteado en grandes rasgos, porque es muy complejo entrar al detalle, y por lo tanto, hecha esa opción, considero que todo lo que viene a analizarse después tiene que hacerse bajo la idea de que estamos actuando dentro de un sistema de salud. Y actuar dentro de un sistema de salud no es gratis. Actuar dentro de un sistema de salud significa que ese sistema no está escrito en piedra, que ese sistema puede y debe ser chequeado, monitoreado y modificado de ser necesario, pero que de ser posible y salvo que el sistema se niegue a sí mismo, debe ser cambiado y modificado desde dentro del propio sistema, para que el sistema pueda pervivir. Un gran director técnico médico que tuvo el Fondo Nacional de Recursos, el doctor Álvaro Areche, recientemente fallecido, decía que el sistema de salud era como un gran paraguas, como el techo de una casa. Y no se podía, cuando ese techo de alguna manera no nos daba la protección que estábamos esperando, plantarse de la vereda de enfrente y tirarle piedras. Que era la única forma de quedarnos absolutamente sin nada, sin lo que ya teníamos y lo que consideramos que deberíamos tener y no tenemos. Sobre esa base, con la idea de que existe un sistema en Uruguay, hay algunos datos que son importantes para analizar en qué estamos, por qué estamos donde estamos y por qué nos faltan las cosas que nos faltan hacer, que no son pocas. El sistema de salud tiene una cobertura que abarca el primer y segundo nivel, que está prevista dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, y en el tercer nivel de atención para determinadas prestaciones está previsto mantener una organización preexistente que es el Fondo Nacional de Recursos.
El Fondo Nacional de Recursos podría ser definido para que pueda ser entendido por todos como un seguro para eventos catastróficos. Jurídicamente es una persona de derecho público no estatal, cumplimos un fin público, pero no integramos el Estado, pero en realidad, para que sea comprensible para todos, esa es nuestra característica. Seguro para algunos eventos catastróficos. Este seguro para algunos eventos catastróficos se está trabajando en el Uruguay desde el año 1982. Ha superado el haber nacido dentro de un sistema de dictadura, ha superado distintos gobiernos con distintas opciones políticas que nuestro pueblo ha ido eligiendo luego que llegamos felizmente nuevamente al sistema democrático, y ha pervivido en tanto herramienta útil para la sociedad y perfectible, obviamente. En cuanto refiere a este tema, el Fondo Nacional de Recursos prácticamente no tenía acciones de amparo hasta que dejamos de cubrir solo actos médicos y en el año 2005, por ley, pasamos a cubrir algunos medicamentos de alto costo. Si no calculan los años, yo soy la asesora letrada del fondo desde el año 1982. Era muy niña. Y hubieron en todo ese periodo 2 acciones de amparo por actos médicos. A partir del año 2005 se hizo la reglamentación de cómo íbamos a actuar, y reglamentado el sistema en el año 2007 empezaron a llover acciones de amparo. El 97% de las mismas por medicamentos. Una mínima proporción por actos médicos, y estos actos médicos tenían además otra opción terapéutica. Lo que estaban pidiendo era alguna forma de prestación diferente del mismo acto médico. Y además no estaban en nuestro listado de prestaciones. Y además nunca fuimos condenados por ellos. Gracias, Poder Judicial. Lo que nos vino como un aluvión fueron los medicamentos, que podemos dividir en nuestra experiencia en 3 o 4 columnas. Originales versus biosimilares, sobre todo para el tratamiento de la esclerosis múltiple. Oncológicos, que están o no están en el formulario terapéutico de medicamentos bajo la cobertura del Fondo Nacional de Recursos. Hay otros que no lo están bajo nuestra cobertura. Y medicamentos que están registrados, es decir, que pueden ser comercializados en el país, pero que no están incorporados al formulario terapéutico de medicamentos, que hace un estudio más avanzado de ese medicamento y define quién va a cubrirlo financieramente. Este volumen mucho mayor de acciones de amparo por medicamentos, exponencialmente mayor que por actos médicos, a mi entender, esta es una interpretación absolutamente personal, se debe a que en el caso de los actos médicos, las entidades que realizan esos actos médicos en el Uruguay, que se llaman Institutos de Medicina Altamente Especializada, se los conoce con la sigla de IMAE, están sentados a la mesa de dirección del Fondo Nacional de Recursos, que está compuesta por 9 personas, una de las cuales es representante de estos institutos, electa por ellos. Y segundo elemento que me parece muy importante para que esos técnicos, esas instituciones, se sientan comprometidos con el destino de esta organización dentro del sistema y con el sistema todo, es que ellos dependen para su supervivencia de que el sistema funcione. Ellos son parte del sistema en la más amplia acepción del término. En el caso de los medicamentos nos sucede que primero los laboratorios no están, y a mi entender no deberían estar. No creo que sea una falla del sistema el que no estén sentados a la mesa de decisión. Y además los reclamos provienen
siempre de medicamentos elaborados por prestadores internacionales, por laboratorios internacionales, que seguramente no tienen atado su destino a lo que suceda con el sistema de salud del Uruguay. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa en el Fondo Nacional de Recursos con esto de la judicialización, con esto del cuestionamiento del sistema desde fuera del sistema? Nos preocupa que el sistema va a ser atacado por una vía que se dijo y se analizó y se ha analizado con gran profundidad, que es la vía financiera. Los sistemas pueden volverse inviables por razones económicas financieras. Pero a nosotros nos preocupa aún más que el sistema se vuelva técnicamente inviable. Es decir, que las prestaciones que el sistema da sean definidas desde fuera del sistema con criterios no debidamente elaborados y profundizados desde el punto de vista técnico. Y así, aunque tuviéramos fortunas que no tenemos y las destináramos al sistema, el sistema caería igual, porque su principal pilar, que es el técnico, se vendría abajo. ¿Qué problema tenemos? Y que lo manifiestan los jueces cuando tienen que tomar muchas de sus muy difíciles decisiones en términos de tiempo, porque en otros tipos de proceso, como bien dijo Nilsa, tienen la posibilidad de asesorarse en profundidad. Tenemos el problema de que muchas veces se define si un medicamento se otorga o no en base a la indicación del médico tratante, que siendo el más brillante de los médicos, que a veces no lo es, que siendo el más desinteresado y puro de los médicos, bañado varias veces en las aguas del Jordán antes de prescribir, y en el Río de la Plata muchas veces, y en el Uruguay ni te digo, con y sin problemas limítrofes, del lado uruguayo y del lado argentino, y en la línea de demarcación, a veces tampoco lo es, con dragado y sin él, a veces no lo es. ¿Por qué? Porque los médicos son seres humanos igual que los abogados, igual que los carpinteros y los plomeros. Se prefiere esa prescripción a un estudio técnico hecho por un organismo también técnico que recurre a la mejor información existente en cuanto a costo-beneficio, a estudios randomizados, a estudios muy serios y muy responsables, hechos por terceras entidades sobre las que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de influir. y se desprecia o se menosprecia o se desconoce el protocolo elaborado sobre esas bases. Por eso este problema es un problema que empieza con la receta. Cuando el médico dice, denle XX. Y de ahí en más el paciente que ve al médico, y sobre todo si su situación de salud es difícil, como un semidios. Aún los que tenemos alguna formación, los vemos en esos momentos como un semidios. Porque en esos momentos somos mucho más humanos, estamos mucho más vulnerables. Después ya no entiende, salvo que su propio médico lo convenza de lo contrario, que esa no es la salida y que esa no es la opción. Por eso cuando se habla de las bases del sistema, porque un sistema sin bases no puede existir, sin ciertos pilares, se habla mucho de equidad y de accesibilidad. Y a nosotros nos gusta definirlo como un banco de 3 patas, banquito de sentarse. Y a ese banco le falta una pata, que es la sustentabilidad. Y un sistema puede ser equitativo y puede ser accesible, pero si no es sustentable, en poco tiempo no va a ser ni equitativo, ni accesible, ni va a existir.
Y la sustentabilidad es esa misma de la que hablamos, la económica, pero la técnica. Por eso nos parece muy importante seguir transitando en estos caminos de diálogo, de entendimiento, de acuerdo, de contacto respetuoso, de capacidad de sentarse alrededor de la misma mesa y escuchar al otro y aprender del otro, de ponernos metas y plazos y cumplirlas, aunque sean metas modestas, humildes, cumplirlas como hemos venido haciendo y como esperamos seguir haciendo. Pero nos parece también que hay que incluir a más actores en esta mesa de diálogo, a más interesados en esta mesa de diálogo, con una inclusión paulatina, que no implosione a la mesa, que nos permita irnos retroalimentando cada vez que hacemos una incorporación. Y una de esas incorporaciones deberá ser, a nuestro entender, a algunos representantes de los usuarios, pero también del Poder Legislativo. En Uruguay estamos tratando de elaborar un proyecto sobre declaración de conflicto de intereses. Sencillito, que no asuste, que simplemente tenga que decir: ¿usted viajó por el laboratorio? ¿Trabajó para el laboratorio? Nada más. Es un pequeño paso de pollera ajustada, pero es un paso. Y otras cosas que nosotros tenemos en carpeta, y cuando los ministerios que tienen la iniciativa legislativa les parezca que es el momento oportuno, no solamente técnico, sino político, y eso hay que saberlo esperar también. Creemos que tenemos que entrar a legislar sobre tratamiento compasivo, cómo se entra, cómo se permanece, cómo y cuándo se sale. Tenemos que entrar a legislar sobre estudios comparativos de costos del mismo medicamento a nivel mundial, porque se paga 5, porque se paga 10, porque se paga 8. Y tenemos que entrar, no sé si a legislar, tal vez sí en una modificación del sistema de amparo que no quite la brevedad de los plazos, porque si algo debe ser urgente es una definición en materia de salud en situaciones extremas, pero ser suficientemente ingeniosos como para crear un sistema ágil de asesoramiento para los jueces, que no los deje en tamaña soledad cuando se van para su casa o se quedan en su oficina y tienen que dictar una sentencia sobre algo que están mirando con los ojos cerrados. Muchas gracias.